Hola, bienvenidos. Hoy estamos eh, concluyendo esta serie de devocionales basado en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Hoy vamos a meditar en ir un poco más allá, el más grande de todos los tiempos. Nosotros, en nuestra vida diaria, siempre estamos inmersos, al menos de este lado del mundo, en la cosmovisión occidental, en ser los mejores, en ser los más grandes, en ser los más ricos, el que tenemos mejor posición, mejor casa, el que tenemos mejores condiciones de vida, ¿sí? Y esta es una situación eh, que no se puede responder. ¿Quién está en mejores condiciones? ¿Cuáles son las mejores condiciones de vida de la persona? ¿Sí? Como seres humanos todos aspiramos a la grandeza y a menudo nos encontramos preguntándonos cómo sería transformarnos en el mejor de todos los tiempos. Si cada uno de nosotros puede dar distintas respuestas, incluso se ha tomado esta pregunta para decir quién es una persona exitosa o cómo podríamos definir a una persona exitosa, en su campo. Pero cómo sería tener acceso ilimitado al mejor de todos los tiempos, cómo podría ayudarnos a nosotros a ser una una mejor persona. ¿Cuáles son algunos de nuestros intereses? Ya sean los negocios, el arte, la música, la escritura, la tecnología, la ciencia, en la cual a nosotros nos gustaría ser los mejores. ¿Quién sería la persona que esté viva hoy que podría ayudarnos más para alcanzar la grandeza en alguna de estas áreas? Y si pudiéramos tener acceso de manera ilimitada a sus recursos y conocimientos y la forma en la cual desarrolla aquella actividad que a nosotros nos interesa. A través del ministerio de Jesús en la tierra, sus discípulos tuvieron un asiento de primera fila para ver los milagros más increíbles jamás registrados. Uno de esos milagros fue su resurrección, lo vemos en Lucas 24, aunque todos vieron cómo lo crucificaban hasta su muerte en Mateo 27 y cómo lo sepultaban en una tumba. Días más tarde, aquí estaban ellos aprendiendo de la boca del mismísimo Maestro mientras comían juntos y tenían comunión. En su último momento en la tierra, Jesús comunicó una noticia emocionante sobre el futuro de los discípulos, sobre el futuro de estos seguidores. Busquemos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de estas palabras, Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron mirando, maravillados. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No podían entender plenamente lo que él acababa de decirles y pasarían varios días antes de que se dieran cuenta de lo que estaba por suceder. Como todavía estaban en peligro de la fiera oposición de los gobernantes romanos y los líderes judíos que buscaban eliminar a los seguidores de Jesús, los discípulos se escondieron en un aposento alto a la espera del Espíritu Santo que vendría. El relato completo de lo sucedido a continuación se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde podemos ver cómo fueron llenos de poder para comunicar el mensaje de Cristo a miles de personas en un solo día. Y eso fue apenas el comienzo. Pedro predicó con osadía en las calles, lo vemos allí en Hechos, en Hechos 3, versículos 12 en delante. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo:
varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sí? Está hablando de que habían Pedro y Juan, Pedro y Juan se encuentran a una persona que era cojo y había sido sanado, y lo encontraron en el pórtico de Salomón, y están sorprendidos porque habían sanado a aquel hombre, ¿sí? Y también Pedro predicó ante los líderes religiosos, esto lo vemos en Hechos 4. Después los apóstoles se esparcieron y empezaron a hablar al mundo de Jesús, tal como él les había mandado, y a realizar milagros en su nombre. Por ejemplo, en Hechos 3, esto lo llevó más allá de sus fronteras y a salir de lo que les resultaba cómodo para llegar a lugares peligrosos pero emocionantes. Felipe era otro de los 12 apóstoles originales, y en Hechos 8 un ángel del Señor lo instruyó que viajara a Gaza. Busquemos por favor en nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Hechos, versículos 26, cuando dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y es aquí donde se encontró con un influyente líder etíope que regresaba a su casa. Versículo 27, 8, versículo 27, y dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Mientras Felipe caminaba junto al carruaje, lo escuchó leer el libro de Isaías. Versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Esto le dio a Felipe la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con el etíope que aceptó a Cristo, y le pidió que lo bautizaran como una confesión pública de fe. De los versículos 32, ahí mismo en Hechos 8, versículos 32 en delante, dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces sucede algo increíble. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró a más de 48 kilómetros, aproximadamente 30 millas, en una ciudad llamado Azoto. Versículo 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
¿sí? El libro de los Hechos cuenta muchas más historias de cómo estos hombres y mujeres comunes hicieron cosas mucho más grandes de lo que jamás habrían podido imaginar. No hicieron milagros y predicaron el Evangelio a miles de personas gracias a sus propias habilidades y puntos fuertes. Hicieron grandes cosas para Dios porque tenían el poder del Espíritu Santo en su interior que obraba a su favor. Si nosotros pudiéramos meditar en esta primera parte, dice, ¿por qué te parece que los apóstoles pudieron ser usados de maneras maravillosas como las que leemos en los relatos de Pedro y Felipe? ¿Cuáles son algunas cosas grandes que has imaginado hacer para Cristo? ¿Te resulta difícil creer que puedes hacerlas? El día de ayer meditamos que debemos pensar en grande, tenemos un gran Dios, ¿sí? Entonces tenemos también un gran poder a nuestra disposición. El mismo poder, tenemos el mismo poder. Aunque los discípulos habían pasado 3 años con Jesús, aún tenían que superar el temor, la duda y la realidad de sus propias limitaciones. Es lo mismo que nos pasa a nosotros el día de hoy. Para poder acceder al poder que Dios nos da, debemos superar el temor, debemos superar la duda y debemos superar la realidad de nuestras propias limitaciones. Sin embargo, todo esto cambió para los discípulos cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Lo mismo es cierto en nuestro caso. A menudo miramos nuestra debilidad, nuestras circunstancias indeseables y las situaciones difíciles que nos rodean, pero tenemos el poder de Cristo a través del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Así lo explicó Pablo en una carta a la iglesia en Éfeso. Por favor, busquemos carta a los Efesios capítulo 1 versículos 18 al 20. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Dice, pido también, dice, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3 verdades que nos van a ayudar para ir más allá, a llegar a la grandeza que Dios tiene preparada para nosotros. Primero, punto número 1, Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Sí? Pues ya es de llamar la atención que el nombre que se anuncia a María, que ponga a el niño que va a nacer, que le ponga Emanuel, que el nombre que debe asignar a este niño es Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Nuestro Emanuel es Jesucristo. ¿Sí? Dios está con nosotros. No importa cuán difícil sea la situación o cuán grande pueda ser el obstáculo que enfrentes hoy en día, tu Padre fiel y amoroso siempre estará ahí a tu lado como tu fuente de fortaleza y protección. Entonces debemos recordar primeramente que Dios está con nosotros. Uno de los momentos más interesantes cuando habla Dios a uno de estos líderes que está guiando a su pueblo ahora a tomar posesión de la tierra prometida, es Josué, y le da las siguientes palabras. En Josué 1:9 dice, pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Dios siempre está con nosotros y nos demanda lo mismo que a Josué, nos demanda que seamos esforzados y que seamos valientes. Es en este tiempo, hermanos, que debemos ser más que esforzados y más que valientes. Sobre todo que no temamos ni desmayemos. ¿Por qué? Porque Dios está
con nosotros. Jesucristo está con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Esa es una promesa fundamental que parece que al creyente se le diluye a veces con las tribulaciones, con los problemas, con las circunstancias que está viviendo. Somos muy fáciles de dejarnos atribular y se nos olvida esta promesa que Dios ha dado para nosotros. Segundo, punto número 2, Dios está a tu favor. Dios quiere lo mejor para ti. Su amor por ti es lo que lo motiva. Nada puede impedir que esa clase de amor prevalezca en tu vida, ¿sí? Vamos a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, Dios es quien pelea la batalla a nuestro lado, Dios es quien está a nuestro lado confortándonos, es quien nos da las fuerzas, es quien nos da el ánimo, es quien nos da la fe. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Punto número 3. Dios nos inviste de su poder, nos llena de su poder a través del Espíritu Santo. No hay nada a lo que Dios nos haya llamado que no podamos lograr. Esta es una de las expresiones que el apóstol Pablo da en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que se vuelve uno de los versículos más famosos para el creyente. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Utilizando estas tres verdades, pensemos cómo sería ir un poco más allá de las circunstancias actuales y hacer grandes cosas para Dios. Consideremos y respondamos las preguntas: ¿a dónde puedo ir? ¿Dónde están los lugares a los que Dios me puede llevar? ¿A qué lugares me está llamando Dios a servir? ¿En qué circunstancias puedo yo alcanzar a otras personas que necesitan escuchar del Evangelio? ¿Y cómo puedo llegar ahí? ¿Qué pasos debo dar para alcanzar esas cosas, esas metas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde puedo ir? ¿A quién puedo alcanzar? ¿Y cómo puedo llegar ahí? Es un desafío que nos plantea en su palabra, ahí en Mateo 28, 19, que es la gran comisión, versículos 19 y 20, que es conocido como la gran comisión. ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Y a dónde debo de ir para estar predicando y estar haciendo discípulos y estarles bautizándoles en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como muestra de la fe, como muestra de lo que ahora han creído, ¿sí? Al igual que el eunuco creyó y fue bautizado. ¿Cuáles son algunos de los lugares donde te sientes llamado hoy a ir? ¿A dónde puedes tú estar sirviendo a Cristo? ¿A dónde puedes estar desarrollando este trabajo que Él nos ha demandado a cada uno de nosotros? ¿Quiénes son algunas de las personas que te sientes llamado a alcanzar? ¿Y cuáles son algunos de los pasos que puedes dar hoy para avanzar, que te ayuden a ir más allá de donde estás ahora y te acerquen a cumplir el llamado de Dios para tu vida? Debemos ir más allá. Si confías en Jesús y te comprometes a seguir sus caminos, Él te llevará a lugares más grandes y a lograr cosas mayores en tu vida de las que jamás podrías soñar. El apóstol Pablo vivía esta verdad y le adjudicaba el mérito a la fuente de sus grandes empresas ministeriales. Nuevamente ahí en carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21, y dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios quiere usarnos para hacer grandes cosas para Él.
en nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestra nación y mucho más allá. A medida que caminemos con fe, podremos experimentar la verdad que se encuentra en el mensaje de Jesús a sus discípulos ahí en Mateo 28, versículo 20, cuando nos da la promesa, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Es una promesa de Cristo, de siempre estar con nosotros. Y para esto debemos ir más allá de tu temor. Primeramente, ir más allá de tu temor, de nuestros temores, de aquello que nos paraliza, de aquello que nos da miedo. Debemos confiar y creer que Dios nos da es más grande que la circunstancia, nos da esa capacidad y esa capacitación cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos disciplinados, cuando hemos estado orando, cuando hemos estado meditando su palabra, cuando hemos estado congregándonos con otros para ser edificados. Entonces, Él tiene respuestas para cada duda y puede superar cualquier temor que se interponga en nuestro camino y en ese camino que Él ha trazado, sobre todo para cumplir la gran comisión que nos ha establecido cada uno de los creyentes. Y también debemos, segundo, debemos ir más allá de tus fronteras, debemos ir más allá de esa área de comodidad que a veces nos hemos cercado o en el cual nos encontramos cómodos. Definitivamente esta circunstancia, esta pandemia nos ha sacado de nuestras áreas de comodidad. Nos debemos animar a salir de lo que nos resulta cómodo, no estemos aferrados a lo que es conocido. Dios tiene algo increíble para que experimentes, no sucederá si no miras hacia el horizonte y más allá de donde estás ahora, de donde te encuentras ahora. Puede ser que pueda decir, bueno, estoy confinado en mi casa, estoy confinado en mi hogar. ¿Cómo puedo servir a Dios? Aún así Dios puede servir, puedes tú alcanzar. Entonces debes de mirar más allá de tus fronteras. Anímate a salir de lo que te resulta cómodo. Anímate a mandar un audio por WhatsApp. Anímate a escribir un mensaje. Anímate a hacer cosas que sean audaces, como lo veíamos en las sesiones anteriores, en los devocionales anteriores. Y también tercero, ve más allá de tus limitaciones. No te limites porque quizás no tengas las capacidades o los talentos requeridos. Dios es tu fortaleza, Jesús es tu poder, el Espíritu Santo es tu guía. No fuiste llamado por lo que puedes hacer lo que Dios te pide porque has sido llamado, ¿sí? No te limites por las capacidades que tú pienses que tienes, sino al contrario, anímate porque Dios te puede usar aún con las características que tú piensas que tienes. Él te va a capacitar en el camino cuando somos obedientes. Dios mismo nos va capacitando en el camino mientras desarrollamos el ministerio, mientras seguimos el llamado. Recordemos a los discípulos, ellos no fueron llamados por sus capacidades, algunos eran pescadores, había un cobrador de impuestos, había distintas distintos oficios que cada uno realizaba y no fueron llamados por Cristo por sus capacidades, sino porque fueron obedientes al llamado, porque fueron estos hombres que estaban dispuestos a dejar atrás su egoísmo, a dejar atrás sus perspectivas de vida y ahora tomar las perspectivas que el Maestro les estaba mostrando, ¿sí? Entonces miremos constantemente esta lista de ir un poco más allá, ir más allá de nuestro temor, ir más allá de nuestras fronteras e ir más allá de nuestras limitaciones. Pensemos con sinceridad en lo que nos está impidiendo lograr todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es hora de seguir a Jesús con todo, es hora de seguir a Jesús con mis capacidades, es hora de seguir a Jesús en mi obediencia. Entonces, si yo pienso en ir un poco más allá, debo de estar pensando a dónde puedo ir, a quién puedo alcanzar y cómo puedo llegar hasta ese lugar. ¿Por qué?
porque Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, Dios está en todo tiempo a nuestro lado, ¿sí? No importa en qué situación nos encontramos, cuando pase esta emergencia, Dios seguirá con nosotros, Dios está con nosotros hoy en día, ¿sí? Y también Dios está a nuestro favor. Si Dios está a nuestro lado, ¿qué puede enfrentarse a nosotros? ¿Sí? ¿Qué puede ser más grande que Dios? No hay nada más grande que Dios. Y finalmente estemos conscientes de que Dios nos ha investido de su poder por medio del Espíritu Santo cuando nosotros le hemos recibido como Señor y Salvador a Jesucristo. Dice, somos sellados por el Espíritu Santo y entonces somos investidos de poder. Entonces, estemos pendientes de seguir a Jesús, de dónde podemos servir, a quién podemos alcanzar y cómo podemos ir un poco más allá y llegar a circunstancias y llegar a lugares donde jamás pensamos que podíamos llegar. Entonces, ir más allá de aquellos temores que nos atormentan, o aquellos temores, aquellas dudas que a veces no nos dejan actuar, y ir más allá de las fronteras, aquellos límites que hemos establecido, aquellos paradigmas que nosotros mismos hemos establecido que son irrompibles, que son insuperables. Entonces rompamos con los paradigmas que nosotros mismos hemos establecido en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, y vayamos un poco más allá, tomados de la mano de Cristo, y vayamos un poco más allá de nuestras limitaciones, porque no fuimos llamados por lo que podemos hacer, fuimos llamados para poder hacer en Dios. Sí, entonces eso es lo que estamos extrayendo de este devocional en este día. Por mi parte es todo. Estemos meditando en el transcurso del día que podemos ir más allá. Podemos ir más allá si lo hacemos tomados de Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a ustedes que se toman este espacio para ver estos devocionales. Por mi parte es todo. El Señor les bendiga. Hasta pronto.